Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema del que muchos de ustedes me han preguntado en comentarios y en mensajes para que hable acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue destruida? ¿Quién la destruyó? ¿Fue Jehová, ese Dios del Antiguo Testamento, como se cree y como se afirma según lo relatado en el Génesis? ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí? De eso vamos a estar hablando en este video. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es definir o entrar un poco en contexto acerca de lo que fueron estas ciudades históricas. Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, fueron dos ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo por sus pecados. La expresión Sodoma y Gomorra se aplica por extensión a las 5 ciudades-estado del valle de Sidim, en el Mar Muerto, también llamado Mar Salado. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, llamada asimismo Zoar. El valle del Sidim, Valle de los Campos, era descrito como un lugar paradisiaco. Ocupaba un área aproximadamente circular en el valle inferior del Mar Muerto, actualmente sumergido por sus aguas saladas. La región es llamada en hebraico Kikar, que significa cuenca. La pequeña península en el margen oriental del Mar Muerto recibe el nombre en árabe de Elisam, que significa la lengua. Desde la península de Elisam al extremo sur se extendería el valle de Sidim. Su fondo registra una profundidad de 15 a 20 metros, mientras para el norte de la península el fondo desciende rápidamente hasta una profundidad de 400 metros. A modo general, eso es lo que se conoce de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, hoy estamos para analizar lo ocurrido según lo que cuenta la historia del Génesis, con algunos documentos que vamos a cotejar para ver qué fue lo que ocurrió. Por supuesto tenemos que ir a lo que dice el mismo Génesis para entender el contexto de lo que sucedió. Vamos a leer la cita completa y allí vamos a sacar nuestras conclusiones y análisis. Esto está en el Génesis capítulo 19, destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y cocinó panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esta es la primera parte de la cita, donde se muestra que 2 personas, 2 hombres llegaron a la ciudad, ¿no? A la ciudad de Sodoma, y se contactaron con Lot. Lot lo llevó para su casa, pero la gente, al darse cuenta de esto, sitiaron la casa de Lot para que él sacara a estos 2 hombres y ellos pudiesen hacer con estas 2 personas pues cualquier tipo de barbaridades. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Sodoma y Gomorra son históricamente conocidas por haber sido 2 ciudades donde el vicio, la perversidad y sobre todo el desorden sexual, el homosexualismo, llegó a extremos inimaginables, a puntos que
quizás no podríamos comprender, o bueno, quizás un poco sí, por todo lo que viene sucediendo en el mundo actual, pero en aquella época, en esas dos ciudades, la cosa era tremenda. Entonces, los varones, como dice ahí, los de Sodoma, querían acostarse con los dos hombres que estaban en la casa de Lot. ¿Y por qué querían acostarse con ellos? Primero, porque no eran de ahí, y segundo, porque esos dos personajes que se contactaron con Lot no eran hombres comunes y corrientes, eran mensajeros de las estrellas, o lo que antiguamente se conocía como ángeles. Entonces, el porte físico de ellos era distinto, eran altos, seguramente de tez blanca, rubios, muy similar al porte de los pleyadinos. Y usted estará preguntándose, bueno, ¿y cómo sabes tú eso? Ahora lo vamos a comprender más adelante para que reafirmemos de que estos dos personajes eran mensajeros de las estrellas que precisamente, ahora lo vamos a ver, fueron a advertir lo que venía para Sodoma y Gomorra. Y estos hombres totalmente desviados en su lujuria, en todo lo que en Sodoma y Gomorra se hacía, pues querían acostarse con ellos a toda costa. Vamos a ver qué sigue diciendo este relato. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Esto se lo estaban diciendo los dos mensajeros que estaban con él. Porque vamos a destruir este lugar. Y aquí hay una clave importante a la pregunta: ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? Es decir, que estos dos mensajeros venían de parte de la fuerza que destruyó Sodoma y Gomorra. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces, estos dos señores eran considerados ángeles por la condición física y de sabiduría y todo el aura, ¿no?, que portaban, que tenían, lo cual lo diferenciaba de un terrestre normal, ¿no? Eran mensajeros de las estrellas provenientes de otros lugares de la galaxia, de civilizaciones de luz más avanzadas, que durante la historia humana han servido de tutores, de regentes y de guía de la humanidad terrestre. En este caso, estos dos hombres estaban siendo de guía para Lot y su familia, advirtiéndoles que Sodoma y Gomorra iban a desaparecer. Por lo tanto, tenían que irse. Y bueno, aquí se menciona que venían de parte de Jehová. Vamos a ver si eso es así. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra, y cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Es decir, se describe esta destrucción como si fuese una lluvia de meteoritos o de lava, de fuego del cielo cayendo, como algo mágico, ¿no? Una acción de un ser superior, un dios, lanzando fuego desde los cielos para destruir una ciudad. Esa es la imagen, la percepción que se tiene de lo que ocurrió según lo que está relatando la Biblia. Uno lo lee literal y obviamente lo que está describiendo es eso. Sin embargo, lo que hemos siempre dicho acá en la investigación, la forma en que fueron traducidos
los textos y la forma y las palabras que se utilizaban en aquella época no necesariamente estaban describiendo gráficamente y en algunos casos literalmente lo que estaba ocurriendo. Era la forma de expresarse de los antiguos para dar a explicar algunos fenómenos que ellos no comprendían lo que estaba sucediendo. Entonces tenían que asociar lo que estaban viendo con algo que conocían para darse a entender. Como si veían un objeto volante, no iban a decir un ovni o un avión o un cohete, porque eso no existía en aquella época, no habían las palabras para describirlo. Entonces ellos decían un escudo, los escudos de estos de hierro, pero volante, para describir un ovni, por ejemplo, redondo, en forma de plato y que podía volar. Entonces eso se asemejaba a un escudo volante. O unos caballos de fuego. Asociaban la fuerza y la velocidad de los caballos con estas naves de propulsión y que además al tener turbinas, ¿no?, y luces, pues esto lo asociaban al fuego. De esta forma se hacían entender. Y así, bueno, luego en las traducciones se le fue cambiando más el sentido, pero ellos lo que estaban tratando de explicar o de describir eso tan extraño, tan anormal que estaban viendo sus ojos para que pudiese ser plasmado. Pero hay que tener en cuenta que no es literal como se describe en el pasaje del Génesis. Vamos a seguir leyendo para concluir la historia. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades. Y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Este es el contexto de la historia de Sodoma y Gomorra, una ciudad totalmente degenerada, una ciudad donde el bacanal y el desenfreno sexual era evidente. Y esta parece ser, aunque el documento del Génesis no lo especifica claramente, pero se puede concluir sin lugar a dudas de que esa fue la razón principal, la depravación sexual. Además, porque ahora voy a comparar esto que pasó en Sodoma y Gomorra con otro caso más reciente. Una ciudad que fue destruida y tenía la misma característica de Sodoma y Gomorra de perversión sexual. Ahora, si vamos al mundo religioso, está la pregunta: ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Aquí se explica, dentro de las respuestas que se dan, que a la luz del pasaje del Génesis, la respuesta más común a la pregunta ¿cuál fue el pecado? Y lo que se dice es que era la homosexualidad. Parece que es lo más evidente. Así es como el término sodomía llegó a usarse para referirse al sexo anal entre dos hombres, ya sea por mutuo acuerdo o forzado. Claramente, la homosexualidad fue parte de la razón por la que Dios destruyó a las dos ciudades. Los hombres de Sodoma y Gomorra querían realizar una violación homosexual múltiple con los dos ángeles que estaban disfrazados de hombres. Al mismo tiempo, no es bíblico decir que la homosexualidad fue la única razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Definitivamente las ciudades de Sodoma y Gomorra no eran únicas en cuanto a los pecados que cometían. En Ezequiel 19, del 49 al 50 dice: «He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí». La palabra hebrea traducida como abominación se refiere a algo que es moralmente repugnante, y es la misma palabra que se usa en Levítico 18:22, que se refiere a la homosexualidad como una abominación. Del mismo modo, Judas 7 dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Por lo tanto, una vez más, mientras que la homosexualidad no era el único pecado que las ciudades de Sodoma y Gomorra consistieron, parece ser la razón principal por la que las ciudades fueron destruidas. Y ese es el punto que coinciden todos los analistas históricos y bíblicos de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y la razón es evidente. El motivo es evidente, y es que eran ciudades pervertidas sexualmente, querían
acostarse con los dos mensajeros, querían violarlos porque los hombres que rodearon la casa de Lot eran homosexuales, los vieron atractivos físicamente y le dijeron a Lot, sácalos, que vamos a mirar a ver si jugamos con ellos un rato. Esa fue la situación. Ellos fueron a advertir a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra para que se fuera, porque en esas ciudades no había nada que hacer. Ahora, ya sabemos el motivo, o por lo menos el motivo principal: la degeneración sexual de todo tipo. Ahora la pregunta: ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? En el Génesis se dice que estos ángeles venían de parte de Jehová, que Jehová iba a destruir Sodoma y Gomorra, lo destruyó, y bueno, eso es lo que se cree. Esto pareciese contradictorio. ¿En qué sentido? Aquí hemos denunciado de que Jehová, siendo un Dios falso, un ser, una entidad que se hizo pasar por Dios en el Antiguo Testamento, que es perverso, que engañó, manipuló y ha destruido al ser humano históricamente. Incluso Jehová hace parte de esa misma organización oscura que cayó hace miles y miles de años al pasado y que Apocalipsis 12 denuncia como el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esa misma organización que en la actualidad gobierna el mundo. Y es la misma organización que ha trabajado fuertemente para la reducción de la población, con guerras, con la mala alimentación, con la farmacéutica, con distintas enfermedades y virus que inoculan, con el tema del aborto, la eutanasia, la experimentación genética, entre muchas otras. Y una de tantas estratagemas que utilizan es el proceso de promover la homosexualización de la sociedad. Es decir, las prácticas homosexuales, todo el tema de la homosexualización es traída en principio y enseñada a la humanidad con la caída de estos seres aquí. Luego la humanidad comenzó a replicar esa degeneración sexual y generaciones hacia el futuro ya espíritus humanos comenzarían a nacer con esa condición de no tener identidad sexual. Esto ya lo hemos hablado en otros videos. En el video que hicimos sobre la homosexualidad, si se nace o se hace, hicimos también otro video sobre la polémica de la ideología de género. Ahí explico ampliamente por qué se da esta condición sexual, qué es lo que sucede, cómo se puede llegar a esa situación, porque es algo antinatural que los seres humanos en su mala práctica, en su degeneración sexual, pueden llegar a esa condición. Entonces les recomiendo esos dos videos para que puedan ampliar y complementar la información de este. Ahora, ante esa pregunta de quién fue realmente quien destruyó Sodoma y Gomorra, porque haciendo este análisis no podría ser o no tendría sentido que haya sido Jehová, porque Jehová, siendo un perverso, al contrario, debería haber promovido esto para que los demás pueblos lo copiaran. Sin embargo, ahí se dice que él destruyó. Si nosotros buscamos información acerca de lo que sucedió allí en el contacto de los años 70 que tuvo Enrique Castillo con mensajeros de las Pléyades, mensajeros de estas organizaciones de luz que les decía ahorita que han estado presentes a lo largo de la historia humana, guiando y sirviendo de guías espirituales en muchos momentos a la humanidad terrestre. Ante esta situación de Sodoma y Gomorra, Enrique les hace una pregunta. Esto está en el libro de Omni Gran Alborada Humana en el tomo 1. Él le pregunta a los pleyadinos, no pleyadianos, los pleyadianos son otra cosa, a los pleyadinos. Les pregunta, ¿es verdad que ustedes intervinieron en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Quizás le preguntó esto porque habrá algunas teorías que dirán que de pronto los extraterrestres de las Pléyades tuvieron que ver con esto. Él haría la pregunta por algo habría escuchado. Nuestra Biblia, dice Enrique, señala que fue un castigo de Dios, un castigo donde perecieron miles de niños y gentes inocentes. A lo que responde el pleyadino que estaba hablando con Enrique: la destrucción no la realizamos nosotros, o sea, los pleyadinos directamente. Fue otra civilización, otra raza. ¿Pero qué tipo de raza? Vosotros no podéis entenderlo ahora. Se obedecen órdenes superiores y cuando se da una orden hay que cumplirla.
Los que dictan las órdenes obran con equidad y justicia. ¿Qué le están diciendo aquí? Que ellos directamente no lo hicieron, pero sí fue otra raza de luz. ¿Por qué de luz? Porque dice que actúan con equidad y justicia. Una raza superior. Superior, supongo, en avance intelectual, científico y espiritual. Más avanzada que incluso los pleyadinos. Y se dio la orden desde la jerarquía de la luz para destruir estas dos ciudades, porque obran con equidad y justicia. Estas razas, no las ciudades que destruyeron. Es decir, que tienen toda la autoridad moral, espiritual y de conciencia para tomar una decisión de esas y borrar de la faz de la tierra unas civilizaciones totalmente degradadas. Podría decirse casi que en estas ciudades, que obviamente cayó también gente inocente por toda la destrucción que hubo, gran parte de ese núcleo social que estaba ahí estaba completamente desviado, perdiendo sus espíritus, degradación total, es decir, no había nada que hacer. Entonces, para que esta situación no contaminara los demás pueblos de la tierra, se tomó la decisión de hacer la limpieza para cortar de raíz ese nicho de entidades y depravación que había en Sodoma y Gomorra. Ahora, si seguimos investigando casos parecidos donde las fuerzas de la luz hayan intervenido en algunas zonas del planeta Tierra, nos encontramos uno que también lo que sucedió en cuanto a la forma en que fue destruido es el tema de Marcahuasi. Marcahuasi se cree que son unas formaciones rocosas naturales, unas montañas, Sin embargo, varias historias antiguas, ancestrales de los pueblos de esa zona, narran que Marcahuasi realmente era una ciudad también completamente degradada. La montaña peruana llamada Marcahuasi, que aunque Huasi significa casa y marca alturas en quichua, es Marca Merkabah, donde se libró una batalla de los hombres de las estrellas contra los mercabianos, hombres de las estrellas de luz contra una raza negativa, llamados los mercabianos. Una ciudad cíclopea, construida piedra por los atlantes de Lucifer, los hiperbóreos de Satán, los oscuros Gollum hoy, los dominadores de la materia, los esenciales del antiguo continente, los espíritus que prepararon desde ese entonces la batalla del Armagedón, los oscuros sacerdotes del culto y sacrificio de sangre, una ciudad refugio de los guerreros dioses libertadores, los hijos del dios creador, entre comillas, o de Miurgo, Satán, el Cristos, de la luz oscura increada. Entonces, ¿qué significa esto? Que Marcahuasi fue uno de los lugares donde parte de la rebelión que se escondía en la Atlántida, antes de que este continente fuese hundido, parte de esa rebelión se ubicó en algunos lugares de los que sobrevivieron, en algunos lugares del planeta, como Sumeria, Egipto, en algunas zonas del norte, del hemisferio norte. Y por estas tierras, una pequeña parte se ubicó, de esta raza de mercabianos, se ubicó en Marcahuasi, lo que hoy se conoce como Marcahuasi. Ahí hubo una batalla entre fuerzas de la luz y esos mercabianos. Se utilizaron armas muy parecidas por el efecto que se ve en las rocas. Voy a quitar aquí la imagen mía para que puedan notar un poco mejor. Se ve en las rocas lo que parecen ser rostros de gigantes y especie de humanoides empotrados en la roca, con forma, todo esto tiene una forma como de lava fundida. Tiene que buscar usted las imágenes en internet de Marcahuasi, y también Marcahuasi es famoso porque los que han visitado ese lugar se mueven unas especies de energías muy extrañas. Es decir, en el lugar quedaron las energías de la destrucción, de la batalla, de la muerte de estas entidades que quedaron encapsuladas en la piedra. Se dice que estas entidades o parte de estas entidades quedaron encapsuladas en la piedra. Se siente la energía y muchos van a ese lugar a hacer rituales, brujería, encantamientos, porque se pueden sentir, dicen algunos, la presencia de las entidades
que habitaron allí hace miles de años. El resultado de esa destrucción de esa ciudad es el complejo de Marcahuasi. En el canal de Descubriendo hicimos un programa bastante amplio hablando solo de Marcahuasi. Se los recomiendo porque, bueno, en este video no voy a hablar de la historia de Marcahuasi, qué pasó exactamente, hace cuánto fue. Simplemente menciono la historia y el dato para enlazar las historias que se parecen a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Esa Marcahuasi fue destruida por el poderío de las huestes de Miguel. Entonces, ¿quiénes son las huestes de Miguel? Vamos a verlo por acá. Las huestes de Miguel son las que habla el Apocalipsis 12 desde el versículo 7, cuando dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que es Miguel o las huestes de Miguel. Son humanidades de luz provenientes de otros lugares de la galaxia, humanidades más avanzadas espiritualmente, que los antiguos les decían ángeles. ¿Por qué? Porque eran seres humanos físicamente, pero un poco distintos, ¿no? Su apariencia resaltaba, ¿no?, por encima del terrestre común. Su altura, su cabello, sus ojos, la forma de sus rostros y sobre todo la energía que transmitían y la sabiduría, el conocimiento que poseían. Y como podían volar, no porque tuvieran alas, sino porque se movían en sus naves, eran seres extraterrenos, pues los pintaban con esas alas, ¿no? Porque decían, ellos vuelan. ¿Y qué es lo único que ellos podían asociar a algo que volaba? Pues a las aves. Las aves tenían alas, por lo tanto pintaban a esos seres humanos con un físico radiante distinto, y le pintaban unas alitas para hacer referencia de que podían volar. Así era que podían ellos explicar por qué podían volar. Bien, esas son las huestes de Miguel. Y esa guerra que dice Apocalipsis 12 entre el dragón y sus ángeles, ¿qué es el dragón y sus ángeles? Pues los mercavianos, en esto que relata la historia de Marcahuasi. Ese es el dragón y sus ángeles. Y las huestes de Miguel es Miguel y sus ángeles. Dos razas, dos bandos que vienen enfrentados desde el espacio exterior en una persecución, en una batalla en distintos planetas hasta llegar al nuestro. Y esa batalla se trasladó aquí, al planeta Tierra. Y uno de los campos donde se desarrolló un episodio de esa batalla fue Marcahuasi. Esa Marcahuasi fue destruida por el poderío de las huestes de Miguel. Sobre ella llovió en un amanecer de hace 36.000 años fuego solar, esto en Marcahuasi. Fuego de las portentosas naves del disco dorado y las piedras que formaban construcciones de más de 600 metros de altura quedaron fundidas como la cera de abeja. Marcahuasi, con sus miles de guerreros del Cristo Lucifer, fue borrada con más poder de cuanto se aplicó a Sodoma y Gomorra por nuestros mismos hombres, los que ahora regresan para aplicar destrucción inconcebible sobre aquellos países y ciudades del orden mundial como lo son las cabezas de la bestia. Entonces, aquí lo que se entiende es que en Marcahuasi se utilizaron las mismas armas por parte de las fuerzas de la luz que se utilizaron en Sodoma y Gomorra, pero se aplicaron con más potencia en Marcahuasi. Y se ve en las rocas esa especie como de lava, como de cera de abeja, como dice ahí, fundida, ¿no? Como si se estuvieran derritiendo las piedras. Ese es el aspecto de las montañas que quedaron ahí en Marcahuasi luego de la destrucción. Entonces, como lo decía, no es que literalmente un dios, como se cree, haya lanzado bolitas de fuego. No, eran naves extraterrestres con una tecnología y un armamento que pues nunca hemos visto, es completamente desconocido. Barrió las ciudades de Sodoma y Gomorra, las pulverizó, las borró de la faz de la tierra. ¿Quién la destruyó? ¿Quién las destruyó estas ciudades? Las fuerzas de la luz, por la degeneración que había en ellas. Y el de Sodoma y Gomorra y el de Marcahuasi, por supuesto, no es el único. Porque hay que mencionar también, hay que hacer referencia a la destrucción de Pompeya, que es muy parecido.
La destrucción de Pompeya fue consecuencia de la enorme cantidad de cenizas volcánicas, piedras pómez y otros productos volcánicos acumulados dentro y sobre esta ciudad romana, con origen en la erupción del volcán Vesubio del año 79 después de Cristo. En efecto, durante dicha erupción volcánica de tipo pliniano, fueron enterradas bajo una gran cantidad de cenizas y otros elementos expulsados por el monte Vesubio, tanto Pompeya como las cercanas ciudades de Herculano, Oplontis y Estavia. Esta catástrofe natural seguramente causó gran cantidad de víctimas humanas, muy probablemente varios miles. Existen dudas sobre el momento exacto del inicio de la erupción, y las dos fechas que se manejan con más frecuencia como las más probables son el 24 de agosto del año 79 después de Cristo y el 24 de octubre de ese mismo año. Entonces, Pompeya también desapareció por la erupción del volcán Vesubio. Pero es muy parecida porque la forma en que fueron destruidas Sodoma y Gomorra, Marcahuasi y Pompeya fue a través del fuego. Y el fuego es el único elemento que no se contamina, sino que al contrario, purifica todos los elementos. ¿Y qué purifica? Pues obviamente lo que está contaminado y sucio. ¿Y por qué Pompeya padeció de una forma muy semejante a Marcahuasi y Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasaba en Pompeya? Pues vamos a ver. Pompeya era conocida como la primera capital del sexo. Así se reconstruyen los arqueólogos la omnipresencia del erotismo en la ciudad del Vesubio, más allá de la prostitución y los lupanares. El comercio sexual no se limitaba en Pompeya. El célebre lupanar, la prostitución, era moneda común en tiendas y tabernas, pero el sexo era una realidad omnipresente en la ciudad del Vesubio, una realidad que los romanos vivían sin complejos. Al excavar bajo las cenizas no solo podemos recomponer las imponentes bibliotecas de sus villas, sino que también rescatamos su manera de entender la vida y el tumultuoso universo de las relaciones íntimas. Pompeya era un bacanal. Hay una ínsula en Pompeya que investigan arqueólogos e historiadores españoles dirigidos por José María Luzón. No es una cervantina barataria, sino una manzana de casas en un barrio de gente acomodada. La ínsula, en el dintel de una de las grandes casas, la 28, según nos cuenta la estudiosa de los grafitos pompeyanos, Macarena Calderón, figura el nombre de su dueño, un tal Secundus, pues en el interior, en una de las paredes, hay un grafiti que dice Secundus fellator rarus. La traducción más correcta sería Secundus es un chupador poco frecuente, elogio, venganza. La ciudad verdadera, cápsula de tiempo, se abre en cada muro a las historias que los arqueólogos de medio mundo no han dejado de estudiar desde tiempos de Carlos III. Se encuentra que el mejor alcalde y arqueólogo de la época mandó parar una excavación cuando descubrieron que la maravillosa escultura de un fauno que habían encontrado terminaba más abajo en una impúdica coyunda con una cabra vieja. Además, en Pompeya el erotismo y la prostitución eran evidentes. Aquí hay algunas imágenes pues, de todo el erotismo, ¿no? De sus calles, los bajos fondos de Pompeya, sexo y prostitución. Muchos visitantes a Pompeya conocen las historias de prostitución y bajos fondos de la mítica ciudad romana y buscan aquellos restos que hoy provienen o perviven de esas manifestaciones de las bajas pasiones humanas. Aquí vemos más imágenes. Esto es un falo. Imágenes de sexualismo, de prostitución. Bueno, Pompeya es famosa por eso. Si usted investiga un poco de todos los registros arqueológicos de los lupanares de Pompeya, las prostitutas, la mayoría esclavas griegas y orientales, las lobas o lupa, hacían su trabajo por entre 2 y 8 haces. Habitualmente los lupanares tenían una zona privada para el dueño y las esclavas y unas zonas públicas con habitaciones con un lecho encastrado en el muro y cerradas con un telón. Había una letrina común, las paredes estaban decoradas con pinturas que aludían a los servicios prestados. El comercio sexual de Pompeya, queridos amigos, era
impresionante. Comparémoslo con muchas ciudades de la actualidad, porque es que la humanidad actual no es que esté muy alejada de todos estos bacanales. Desafortunadamente es así. Y lo que tienen en común los tres casos que mencioné no es solamente que fueron destruidos por fuego, sino era el degeneramiento, ¿no? Tanto de Marcahuasi, Sodoma y Gomorra y Pompeya. La desviación sexual, el bacanal, el homosexualismo, todo el vicio, la destrucción, el degeneramiento que había en esos lugares dio pie a que se tomara la decisión de limpiar y purificar esas zonas del planeta. Pero también sucedió en la Atlántida. La Atlántida era una civilización totalmente decadente y las fuerzas, las jerarquías de la luz movieron los elementos del planeta para hundir ese continente, porque no había nada que hacer. Dice una psicografía de Parravicini, donde se habla de una orden magna, de que una sociedad decadente no puede proseguir. Y dentro de esa orden magna que describe la profecía, bueno, estas sociedades decadentes deben ser destruidas. Una sociedad decadente quiere decir que ya no hay nada que hacer para resarcir el núcleo social que está en ese lugar. Por eso se toma la decisión en algunos momentos exactos para limpiar, porque si no se limpia, eso puede terminar contaminando lo que está alrededor. En el caso de la Atlántida, fueron movimientos de los elementos, al igual que en el caso de Pompeya. Lo que quiere decir que el planeta Tierra tiene la suficiente inteligencia para detectar cuando en su cuerpo hay zonas completamente muertas o enfermas, y activa el mecanismo defensivo, que para nosotros sería el sistema inmunológico, y ataca el virus, ataca la enfermedad hasta destruirla. Y así funciona. Cuando hay una zona decadente que ha violentado completamente todas las leyes de la naturaleza y de la vida en un lugar, eso tiene que ser limpiado. Y esto no es castigo. Por eso puse el ejemplo del cuerpo humano. Si usted tiene una zona de la mano enferma, una infección por aquí, no quiere decir que lo que hace el sistema inmunológico sea un castigo para esta zona de la mano. No. El sistema inmunológico lo que hace es limpiar esto para que el resto del cuerpo no se enferme y usted termine muriendo. Al contrario, se hace para salvar la vida, no para destruir la mano como tal. Como se crea, eso es un castigo de Dios, no. Si no se hacía lo de la Atlántida, si no se hacía lo de Sodoma y Gomorra, lo de Marcahuasi y lo de Pompeya, seguramente la sociedad actual en la que vivimos fuese mucho más degradada, o quizás ya ni estuviéramos, porque no habría sucedido solo que tuvieran que limpiar unas zonas específicas, sino que habría que haber limpiado todo el planeta y no habría absolutamente nada que se salvase de esa purificación. Y así sucederá al final del tiempo. Una sociedad decadente no puede proseguir. Hay una sentencia por parte de las fuerzas de la luz hacia las razas negativas que invadieron, hacia la fuerza oscura que está en este planeta, para raerla por completo, para destruirla hasta que no quede ni raíz ni rama. Pero si la humanidad, si nosotros como humanidad seguimos apegados a todo aquello que ellos nos han enseñado y seguimos siendo cómplices de su degeneramiento, entonces también caeremos nosotros. Porque al final lo que pretende la justicia, que actúa precisamente con equidad y justicia dentro de las leyes de la vida y de la luz, es que se asegura la protección, la expansión, la multiplicación y la permanencia de la vida, no solamente en el planeta Tierra, sino en el sistema solar, en la galaxia y en los universos. Porque lo que sí no puede estar en juego es la permanencia de la vida. Y eso se tiene muy claro por parte de las fuerzas de la luz, que por supuesto no van a permitir que estos sinvergüenzas sigan haciendo de las suyas. Entonces, no fue un castigo del Dios del Antiguo Testamento, fue un ajuste de la luz en Sodoma y Gomorra. Jerarquías de la luz, razas de la luz, de seres humanos más avanzados con sus naves y con su tecnología, que hicieron esa limpieza. Lo mismo hicieron en Marcahuasi. En el caso de la Atlántida, se movieron los continentes y los elementos, y en el caso de Pompeya también se movieron los elementos para purificar toda esa zona de el bacanal sexual. Cuando se violenta
la sexualidad, las energías sexuales, que es una energía muy poderosa porque es la energía creadora, cuando eso se pervierte, es de las violaciones a la ley más peligrosas. Cuando una sociedad decadente violenta su sexualidad hasta extremos inimaginables, no hay nada que hacer y eso hay que limpiarlo. Porque se está utilizando la energía creadora para destruir. Y ante esa situación, las fuerzas de la luz actúan sin ningún tipo de contemplación para destruir todo lo que esté matando la vida. Así que este ha sido mi análisis y mi compartir de acuerdo a la investigación que tengo sobre lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y ese fue el motivo del por qué fue destruida y quiénes la destruyeron. Por la desviación sexual que había y fue destruida por las fuerzas de la vida. Esa ha sido entonces la conclusión. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartir esta información para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo programa.